Practicante, la imagen de Jesús Nazareno de la Merced ocupa un lugar muy importante, ya que sus raíces históricas las hace envuelta en un misticismo llena de devota tradición. Jesús Nazareno de la Merced es quien esta vez nos centraliza, y para ello tenemos la presencia del licenciado Raúl Valdevellano Pinot, encargado general de la solemne procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced. También contamos con la presencia del investigador y del historiador profesor Carlos Díaz del Cid, quien además es un escritor de hermoso material dedicado especialmente a Jesús de la Merced. Vamos a entrar de lleno a las preguntas relacionadas a Jesús de la Merced. Licenciado Valdevellano, ¿cómo se organiza una procesión en un Viernes Santo? Bueno, inicialmente tenemos que reunirnos, no solo con los colaboradores cercanos, con mi propia familia, y planear cómo se va a verificar la inscripción, cómo vamos a hacer para llevarlo todo en el mejor orden posible. Entonces nos reunimos semanas antes de que comience la Cuaresma. Hemos mandado ya a la imprenta que nos hagan las contraseñas necesarias para la cantidad de gente que va a tomar parte en la procesión, así como los turnos. Este año nosotros no podemos aumentar más las andas. Hay muchas circunstancias que no lo permiten. En primer lugar, la iglesia en sí, porque al tener unas tandas más grandes, para adornar estas tandas tendríamos que ocupar la iglesia. Y entonces se interrumpirían las labores litúrgicas, lo cual no es conveniente bajo ningún punto de vista. Nosotros tenemos un límite ahora de 58 brazos nada más. Confiamos que con ello llenamos nuestro cometido. La imagen de Jesús no se pierde en el adorno de andas tan grandes. En segundo lugar, la afluencia de cargadores no nos permite aumentar las andas. Tenemos que salir a las 5 de la mañana para poder regresar a las 3 de la tarde. Es la única procesión que tiene límite de entrada a las 3 de la tarde. Es interesante saber el porqué de que no ha crecido en dimensiones el mueble, ¿verdad? O las andas, como se le llama, de Jesús de la Merced. ¿Qué representa Jesús Nazareno de la Merced para el pueblo de Guatemala, a través de su historia, a través de todo lo que se conoce de él? Pues esta pregunta sí es notable, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho, y creo que en una plática informal que sostuvimos días antes con usted, yo le decía que la brevedad con Jesús de la Merced es incompatible, ¿verdad? Y la naturaleza de un programa como este, pues lo limita a uno, ¿verdad? Yo le quiero decir que Jesús de la Merced puede ser apreciado desde dos puntos de vista, desde dos ángulos. Bajo el punto de vista legendario, bajo el punto de vista histórico. Tan fascinante es un tema como el otro. Históricamente hablando, Jesús de la Merced fue esculpido por Mateo de Zúñiga. El encargo se hace en 1654 y la escultura se entrega en 1655, exactamente el 27 de marzo. Esa es la fecha que recoge la historia en que Jesús de la Merced fue entregado. El contrato con Mateo de Zúñiga se hace por 65 pesos. Correspondiente más o menos a una cantidad... La equivalencia monetaria de la época, ¿verdad? Se imagina, en nuestros días, pues yo creo que es simbólico ese precio. Y su encarnador, como le dije hace un momento, fue Josep de la Cerda. Pero muy pronto Jesús de la Merced empezaría a jugar papel importante en el ambiente, porque de otra manera no se explica que ya el 5 de agosto de 1717 fuese él el centro de una ceremonia de gran trascendencia, como fue la consagración, primera consagración que se hacía en una imagen de su género en suelo guatemalteco. Se unge la imagen, al parecer con un ritual, con una ceremonia semejante a la que se usó para consagrar a la Virgen de Sevilla.
Y esto pues tanto Juarros como Fuentes de Guzmán y otros autores son pródigos en sus relatos. Una ceremonia suntuosa, se habla de una iluminación especial que tuvo la ciudad, la participación de la orden mercedaria y de la orden de los dominicos, la pieza oratoria de ese día, como era 5 de agosto, era la víspera de la transfiguración, y el orador sagrado hizo una comparación entre lo que era la transfiguración como fiesta en el santoral católico y la transfiguración que estaba sufriendo la imagen al ser consagrada. Luego, esta imagen de Jesús Nazareno de la Merced se constituye en el centro de rogativas contra pestes y otra clase de calamidades, temblores, inundaciones. Y hay un dato muy curioso aquí, que el ayuntamiento, el 28 de febrero de 1721, jura la imagen como patrón precisamente contra estas calamidades: el agua, el fuego, los temblores y las pestes. Y las rogativas pidiendo el cese de estas calamidades se inician desde el 23 de agosto de 1717. Y la última procesión de rogativa que se efectúa el 7 de marzo de 1976, un domingo de Cuaresma, implorando el cese de la actividad telúrica que ese año se había desatado desde el 4 de febrero. Definitivamente hablar de Jesús de la Merced es hablar de toda la historia de Guatemala, por sus raíces históricas y sus leyendas que ha entretejido. Va a ser para nosotros un motivo muy grande de satisfacción el poder verlo nuevamente este Viernes Santo por las calles y avenidas de Guatemala. Pero antes vamos a agradecerles al licenciado Raúl Valdevellano y al profesor Carlos Díaz por su presencia en este especial programa de esta Semana Santa del año del Señor de 1992. Muchísimas gracias, Roberto. Muy agradecido por la atención que han tenido con nosotros y esperamos que así sea, que Jesús de la Merced siga bendiciendo a Guatemala.